Durante toda la historia, la Universidad de Salamanca ha acogido una enorme cantidad de personajes ilustres que han logrado moldear el futuro de España. Góngora, el conde duque de Olivares, Adolfo Suárez o Hernán Cortés son algunos de ellos. No obstante, hay un hombre al que Salamanca glorifica con especial cariño. Se trata de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno nació en 1864 en Bilbao. Considerado un hombre personal, apasionado, cristiano y polémico, estuvo íntimamente ligado con la Universidad de Salamanca y hoy se le recuerda como una de las personas más influyentes en la corriente existencialista. Unamuno es considerado el mayor referente de la ciudad de Salamanca. No obstante, no todo lo que se ha contado sobre la biografía de Unamuno hace honor a la verdad. Mucho se ha hablado desde su muerte hasta ahora acerca de la auténtica biografía de Unamuno. ¿Ilustran verdades los libros que habrán sobre él? ¿O han alterado su biografía para edificar la figura de Unamuno idílico? Resulta que en España siempre hemos idolatrado a Miguel de Unamuno. Siempre se han hablado maravillas de él, siempre en tono positivo y ahora sabemos que posiblemente no todo lo que se ha dicho sea cierto. Se ha tenido siempre en muy alta estima al señor Unamuno. Para Salamanca es un referente. Es imposible venir a esta ciudad y no saber quién es Miguel de Unamuno. Tras años de estudios, teorías e hipótesis, se ha podido llegar a una conclusión clara que resuelve muchos de los misterios que acompañan la trayectoria del filósofo y colocan de una vez por todas la pieza que falta en el puzzle. Hablamos de la existencia de otro hombre, muy cercano a Unamuno, que le acompañó durante prácticamente toda su vida y que presenció algunos de los momentos más importantes de su trayectoria. Yo me leí todos sus libros y me informé muchísimo sobre su persona. Y siempre me encantó, pero también encontré algo extraño en su historia, como algo que chirriaba. Tras una ingente cantidad de análisis acerca de sus textos, especialmente en estos últimos 5 años, descubrimos la presencia de un ser bastante cercano a Miguel de Unamuno. Pues los datos revelan que se trata de un hombre potencialmente carismático. Es a veces un tanto bohemio, otras veces un tanto descuidado y en ocasiones incluso algo trastornado. Este hombre tan cercano a Unamuno se llama Víctor Niebla. En 1886, Víctor Niebla llega a la Universidad de Salamanca como estudiante de Filosofía y Letras. Es un chico dejado, de pelo largo y siempre absorto en sus pensamientos. No obstante, su don de gentes y su carisma consiguen que Víctor tenga la habilidad de entablar amistad con prácticamente todos aquellos que le conocen. Víctor era encantador, tenía el don del trato con las personas. No acababa de presentarse en clase, ya tenía un grupo de muchachas que abalanzándose sobre él, dándole la dirección y el código postal. Claro, como no se había inventado el WhatsApp. Era un tipo peculiar este Víctor. Al parecer apenas atendía en clase, se quedaba mirando una baldosa en el suelo y se iba a un lugar imaginario. Supongo que vaya a meterse absenta imaginaria o algo así. En 1893, Víctor termina la carrera y decide matricularse en la Cátedra de Lengua y Literaturas Griegas. Es ahí donde Niebla y Unamuno se cruzan por primera vez las miradas. Eran caracteres totalmente opuestos y probablemente esa fuera la tuerca que hacía que no pudieran verse las caras. Unamuno era, yo creo que como todo el mundo se lo imagina, se pasaba el día leyendo, era un hombre un poco muermo. Sin embargo, el carismático, vitalista y bohemio Víctor Niebla, no había noche que no vomitara de fiesta. Bueno, por lo visto, siempre antes de que saliera Víctor le decía una frase importantísima a su aparato reproductor. Salamanca, la que no es puta es manca, le decía. El tío estaba loco, pero tenía unas ocurrencias que todavía se siguen empleando. Era un absoluto pesado. Cada vez que Unamuno intervenía, Niebla le rebatía. Y le rebatía con cualquier tontería. Tonterías que a veces tenían sentido. El problema de Niebla siempre fue ese afán de demostrar que era un artista. Constantemente quería ir más allá y decía que el arte estaba por todas partes. El arte. El arte es morirte de frío. Le contestó una vez Unamuno ya enfadado. Dice, ese chascarrillo ya denotaba que estaba cansado, que no soportaba la situación y fue creado por él.
En el año 1901 se convocan elecciones a rectorado en la Universidad de Salamanca. Ambos deciden presentarse como rectores de la universidad, mientras Unamuno apuesta por el eslogan "La sabiduría no tiene límites", Víctor lo hace con "Anarquía, birra fría". Ambos realizan una enorme cantidad de ponencias en las cuales Víctor suele aparecer borracho, en ocasiones desnudo, con una pipa de opio y sin un guión preparado, afirmando ser el sheriff del condado Charro. Las carreras de ambos son igualmente exitosas hasta el punto de conseguir unas elecciones de lo más igualadas, pero que finalmente ganaría Unamuno. Víctor no tiene más remedio que admitir la derrota. Fue un golpe tremendo para Víctor. No se esperaba, en el fondo, que la gente de Salamanca fuera tan racional. Durante el recuento de votos ya veíamos a Víctor bastante distraído. De hecho, se trajo un libro. Lo estaba leyendo. Yo creo que por el dolor que sentía por no ser el rector de la Universidad de Salamanca. Se pasaba todo el día leyendo libros del rey Arturo. No dormía, no comía, solo leía. Después de una copiosa cena, Víctor se dirige a una iglesia con un maletín lleno de billetes. Curiosamente, después de hablar con la Madre Superiora, todas las monjas salieron del convento. A partir de ese momento se crea la discoteca Camelot de Salamanca, la famosa discoteca Camelot de Salamanca. Y ese es el último momento en el que se ve a Víctor. Es curioso, candidato a rector y esa noche vomitando, y según cuenta la gente, más de 5 veces. Es una situación surrealista, completamente surrealista. Tras la derrota, Víctor decide abandonar Salamanca. El paradero que ocupa es hasta ahora desconocido. Nadie sabe con certeza dónde pasa Niebla los siguientes 14 años. Durante esos 14 años, la situación política en España es insostenible. El poder de la Universidad de Salamanca es cada vez más fuerte y Unamuno está cada vez más descontrolado por las fuerzas políticas. Es en 1914 cuando toda la Junta de Castilla la Vieja se reúne en un búnker situado en el Parque San Francisco para buscar una razón y echar al pensador. Se reunieron todos los altos cargos políticos del momento de forma clandestina y, bueno, entre todos ellos intentaron buscar una solución al problema. Se pasaron horas y horas buscando una excusa perfecta para destituir al señor Unamuno de su cargo y finalmente, después de 5 días sin dormir, deciden dejarle romperse la cabeza. Le hacen llegar una carta a Unamuno en la cual se le informa que debe dejar de regir la universidad por, cito textualmente, razones políticas. La noticia de la destitución de Unamuno llega a Víctor Niebla, quien no duda en volver a Salamanca y presentarse de nuevo a las elecciones como rector. Víctor gana sobradamente las elecciones, gracias en parte a la campaña que hace Miguel Unamuno a su favor. Niebla acepta el puesto y nombra a Unamuno decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Ambos entablan una aparente amistad y conspiran contra la política actual a escondidas. Eso precisamente era lo que todos deseábamos, ver por primera vez 2 genios juntos enfrentándose al sistema, intentándolo derrocar y el sistema oprimiéndolo a ellos. La palabra conspiración dejó de tener sentido, porque en realidad todo el mundo sabía que se reunían y todos sabían de qué se hablaba en esas reuniones. El poder que tenían ellos dos ya lo hubiera querido para sí Alfonso XIII. Y lo peor de todo consistía en lo difícil que era pararles los pies, porque no solo había que pararles los pies a ellos, sino también a toda Salamanca. Poco después, ambos son condenados a prisión por injurias contra el rey Alfonso XIII. Condena que jamás llegó a cumplirse. No obstante, esto supone un punto de inflexión para Víctor. Tras su casi inserción en prisión, su pensamiento vitalista se bloquea. Admite preferir vivir de rodillas a morir de pie. Este miedo que tiene Víctor llega a los oídos del militar Miguel Primo de Rivera, que viaja hasta Salamanca para reunirse con Víctor Niebla. Primo de Rivera le ofrece a Víctor una oferta que no podrá rechazar. Se trata de un golpe de Estado. El militar pretende poner en jaque a toda España y para ello necesita neutralizar a Unamuno.
A cambio de la ayuda de Víctor para delatar y encarcelar al pensador, este mantendrá el rectorado de la universidad. Secundado por el rey Alfonso XIII, Víctor no tiene alternativa y tembloroso le da la mano a Primo. Si tuviéramos que elegir un momento que marcó la vida de Víctor, sin ninguna duda fue ese. No le quedaba otra, tenía que aceptar el trato. Seguramente si hubiera sabido lo que se le venía encima, se lo hubiera pensado mucho más. Y mientras tanto, Unamuno a uvas. Y claro, su máximo aliado estaba a punto de traicionarlo y como no se enteraba, claro, es verdad que está un poco sordo, pero bueno, eso no lo justifica. Víctor nombra a Unamuno vicerrector de la universidad para tenerlo lo más cerca posible. A menudo se reúnen en el Café Novelty, siempre seguidos por esprías de Primo. La confianza que Unamuno siente por Víctor es extrema. Niebla sabe que es el momento idílico para poder neutralizar a Unamuno. El 20 de abril de 1921 se produce la última de tantas reuniones que mantenían los dos pensadores en el Café Novelty. Unamuno notó desde un principio que algo no iba del todo bien. Niebla, bueno, es que sus nervios es que eran evidentes. De hecho, temblaba tanto que le tiró la taza de café a Unamuno. No dejaba de parpadear, arqueaba las cejas constantemente, los ojos se le ponían bizcos, hablaba una lengua ininteligible. Estaba claro que estaba muy nervioso. Entonces Niebla pronuncia algo que parece significar un lo siento y después de eso levanta la mano, empieza a moverla y entra una manada de militares armados, cierran todas las salidas de la plaza y se dirigen directamente a Unamuno. Unamuno advierte entonces que ha sido traicionado por su único amigo y estalla. Se pone muy rojo y con un movimiento casi imperceptible debido a su velocidad coge una pluma y se la clava a Víctor en el ojo. Mira, me ha salido un pareado. Los soldados reaccionan rápidamente e intentan agarrar a Unamuno. Hicieron falta más de 30 soldados para poder inmovilizarlo. Y es justamente en ese momento cuando se le comunica que ha sido relegado de las funciones de vicerrector y que ha sido además desterrado de Salamanca. Unamuno estalla de ira y mientras le sacan a la fuerza de la plaza, grita con furia a su excompañero ¡Judas! Mientras, Víctor Niebla fue llevado al hospital con urgencia, con la pluma clavada en el ojo, cual espada Excalibur. Los planes de Miguel Primo de Rivera funcionan a la perfección. Con Unamuno desterrado, la ciudad de Salamanca es retomada con facilidad y Primo de Rivera se convierte en el nuevo dictador de España, regalándole a Niebla el rectorado de la universidad. Los siguientes años hacen mella en Víctor. La decepción que siente el pueblo hacia él es evidente. Era increíble ver cómo toda Salamanca odiaba a Víctor. Los estudiantes le escupían en su propia cara mientras daba clase y se encaraban con él siempre que podían. De hecho, hubo un momento en que le llegaron a meter una bomba en el despacho. Imaginaos el odio que le tenían a Niebla. Por suerte solo se llegaron a cargar los exámenes, ¿no? En 1930 supone la caída del dictador Primo de Rivera. Esto empeora más si cabe la situación de Víctor. Unamuno es indultado y regresa con sed de venganza a la ciudad que le vio caer. Los estudiantes encierran a Víctor en la Facultad de Filología, donde pasa 3 angustiosos días. Es en el tercer día cuando Miguel de Unamuno reaparece pletórico y convertido en un héroe. La plaza de Anaya está plagada de gente que se apelotona para ver al pensador. Unamuno se sube a las escaleras de la facultad y grita para poder ser escuchado por todos. Estudiantes de Salamanca, dice, voy a entrar ahí y voy a reventar a tiros a ese hijo puta. Y en ese momento coge la escopeta de uno de los revolucionarios y entra en la facultad rodeado de gritos atrás. Dentro de la facultad, Unamuno busca a Niebla. Analiza cada uno de los rincones hasta que finalmente da con él. Niebla, arrodillado ante él, le suplica clemencia mientras Unamuno le apunta con la escopeta y dispara sangre fría a Víctor en el pecho. Niebla cae al suelo, pero sorprendentemente, un libro que llevaba en el pecho consigue amortiguar la bala y provoca en él una simple herida. A partir de ese momento, los dos hombres mantienen una batalla esperpéntica.
Tras unos cuantos puñetazos y empujones, Niebla coge una pluma del suelo. La punta tiene aproximadamente 5 centímetros y un golpe certero podría ser mortal. Ambos forcejean y finalmente Unamuno consigue quitarle el arma letal. Unamuno mira a los ojos de Niebla por última vez y le quita la vida con la pluma de escribir. La pelea ha terminado. Víctor Niebla está muerto. Aldapekos agarraren adarraren puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Tras la muerte de Víctor, Miguel de Unamuno es elegido concejal y vuelve como rector de la universidad. Las noticias, libros y pensamientos cercanos a Víctor Niebla son prohibidos en toda Salamanca. Los indicios afirman que Víctor Niebla sí existió, y la prueba más importante recae en el último libro que escribió y que consiguió salvarle la vida de un disparo de Unamuno. Una novela de la cual el propio Unamuno decidió apoderarse. Una novela que tiene por título su propio nombre.